Entonces el día, una vez que nos vimos, era el ciclo de la conservación de suelos, haciendo un repaso, pues hablábamos que tanto la conservación de suelos, ¿verdad?, tiene un concepto bastante claro con respecto a sus objetivos. Estos objetivos obviamente están en función de, primero, la protección del suelo. Sin embargo, yo tengo que saber el por qué protejo el suelo. Entonces, voy a proteger el suelo a partir de técnicas, estrategias, métodos que van a hacer que este suelo pueda ser productivo de forma permanente. ¿Cómo voy a aplicar estas técnicas o métodos o tecnologías? Voy a hacerlo de forma administrando de forma racional los recursos, ¿verdad? En este caso, dependiendo de los recursos que yo tenga disponible, tengo que aprovecharlos, o más que todo el productor. También tengo que buscar un objetivo económico, social, ¿verdad? Teniendo un cierto desarrollo. Y pues eso se va de la mano en tanto el aprovechamiento de los recursos como estos métodos deben ser de forma que se proteja el medio ambiente, de manera que el sistema de producción sea sostenible. Ahora, ¿cuál es mi papel dentro de que este ciclo se cumpla? Entonces, vamos a hablar de los principios de la conservación de suelos. Dentro de los principios de la conservación están estos tres. Primero, es la determinación de las condiciones agroecológicas de la zona. ¿Alguien me podría decir a qué se refiere con esto? ¿Qué son las condiciones agroecológicas de la zona? La precipitación del lugar. Ese es un factor, muy bien. Una de las condiciones. La temperatura, la humedad relativa del lugar. La temperatura, la humedad relativa, muy bien. ¿Qué otra cosa que me es un factor importante para poder evaluar la finca o la parcela del productor? La pendiente del terreno. La pendiente del terreno, muy bien. La zona estratégica en donde está la... Podemos considerar una zona si está cerca de una villa o si necesita tres, pero eso ya lo consideraríamos como una condición de producción, ¿verdad? En la finca. ¿Por qué? Porque la zona estratégica va a ser una condición de producción porque si no es estratégico puede afectarme la producción. Pero las condiciones agroecológicas de la zona son aquellas que son condiciones de factores tanto abióticos como bióticos, ¿verdad? Pero en el caso de los factores de clima, precipitación, pendiente del terreno, puedo también hacer una cierta evaluación de ver tipos de cobertura de vegetación, cuál es la vegetación nativa de la zona. Puedo preguntar en el caso de la precipitación, podría evaluar si existe una información histórica, una información histórica de cuánto llueve, ¿verdad? A ver si existe una estación meteorológica, pero esa información me va a dar a mí una pauta para poder iniciar mi proyecto de levantamiento de suelos. Entonces, esa es parte del levantamiento, es el reconocimiento general, qué es lo que voy a hacer. Luego paso a la parte de la determinación. Obviamente, en esa misma visita, hago la determinación de las condiciones de producción de la finca. Como mencionó anteriormente José, zona estratégica. ¿Qué es una zona estratégica? Bueno, puede ser, ¿verdad? Dependiendo del sistema de producción, las vías de acceso, ¿verdad? Las vías de comunicación son parte de una condición. ¿Por qué? Porque el productor, dependiendo de lo que se dedique, va a decir, bueno, si es productor de leche, tengo que ordeñar a tal hora y tengo que llevar la leche al CREL. A partir del levantamiento de suelo, ¿verdad? Y obviamente que cumpla con el ciclo de la conservación, una condición de producción va a ser que cuánto tiempo demora o cuánto tiempo o cuánto dinero gasta en llevar ese yogo o esa cantidad de leche hasta el CREL
y a cuánto lo vende. O si necesita pagar un flete para que lleve su producto al mercado. Entonces, esas condiciones de producción nos ayudan a entender la realidad del sistema o de la parcela. ¿Por qué? Porque a partir de eso yo sé las condiciones del productor y puedo también evaluar las prácticas de conservación que vamos a hacer. Voy a evaluar los recursos naturales disponibles que tenga. ¿Por qué? Porque a partir de eso yo puedo evaluar qué técnicas o qué tecnologías vamos a aplicar para proteger el suelo. ¿Por qué? Porque si las condiciones de producción son mínimas o no reúnen, no puedo aplicar cualquier obra de conservación o estrategia de conservación. Debo ser bastante específico para que esa idea le aplique al productor. Y también, ¿verdad? Vamos a determinar los objetivos del productor y necesidades en la finca o parcela. Obviamente, muchas veces vamos a encontrar que hay falta de recursos. Entonces, ¿cómo puedo yo disponer de ese recurso? De repente el productor no tiene agua cercana o no tiene un sistema de riego. Pues entonces ver cómo el ingeniero puede llevar el agua a la parcela o realizar un sistema de riego de forma artesanal. Si el productor es un suelo desnudo y se ha dedicado a la parte de los monocultivos, entonces, ¿qué hago yo para poder disponer o poder ayudarle en la protección del suelo de forma inmediata? Entonces, bueno, de repente vamos a aplicar lo que son los abonos verdes o empezar a aplicar abonos orgánicos o aplicar estiércol composteado. Pero es una forma de que yo veo las necesidades también de la finca y también debo preguntar qué es lo que quiere el productor y ser realista con él. Que podemos, hasta dónde podemos hacer que esta parcela, hacer proyecciones, ¿verdad? Podemos hacer que esta parcela produzca tanto siempre y cuando cumplamos con ciertas normas para proteger el suelo y que esto sea de forma continua. Entonces, dentro de esto, pues conocer los conceptos sobre el uso y manejo de suelo, ¿verdad? El uso de suelo es la manipulación de las condiciones biofísicas de la tierra y el propósito para el cual se usa el suelo, en el caso de clasificación. Y manejo de suelo son prácticas realizadas durante el ciclo productivo en los agroecosistemas. Es interesante porque dentro de esto, el uso de suelo es prácticamente ir a evaluar, hacer un levantamiento, que es lo que les explicaba anteriormente, poder evaluar la pendiente, poder evaluar cobertura, hacer una calicata, poder identificar los diferentes horizontes, ¿verdad? Evaluar si hay presencia o no de materia orgánica, podemos hacer una prueba de tacto, ¿verdad? Para evaluar textura de forma empírica y eso, obviamente, profesionales mucho más enfocados en lo que es el agroecólogo y el taxónomo, ahondan más, se hacen muestreos, pero identifican este suelo, hacen un diagnóstico completo y dicen, este suelo se clasifica de esto y tiene estas condiciones, tiene estos parámetros y tiene, si no, tiene o no una aptitud agrícola o tiene o no una aptitud forestal o en realidad no tiene aptitud agrícola, este suelo no reúne las condiciones para la producción de alimentos. Eso es lo que hacen también los ingenieros civiles. ¿Tiene o no condición o aptitud para la construcción? ¿Por qué? Porque entonces no van a ir entonces no van a construir una casa encima de un suelo que se les va a desmoronar. Entonces, eso en tener en cuenta el uso, la clasificación. Y nosotros, en el caso del país, nosotros tenemos una clasificación no taxonómica y utilizamos la clasificación taxonómica que se llama la Soil Taxonomy, que es del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. En el caso del manejo de suelo, ¿verdad? Son prácticas realizadas durante el ciclo productivo en los agroecosistemas.
¿Y qué prácticas realizamos durante el ciclo? ¿Qué prácticas hacemos normalmente cuando tenemos un sistema en producción? A ver. Fertilizar. Fertilización, exactamente. Gracias. Pues, El de hierbe, ¿quién, en quién, caso de hortaliza. quién contestó la primera? ¿Quién menciona la fertilización? Alice. Alice, excelente. Sí, José, el de hierbe, claro, está, pero más directo al suelo. La fertilización es una práctica realizada directamente al suelo que es como objetivo la manipulación, el manejo del suelo para poder disponer nutrientes a la planta. Entonces, obviamente, sí, el deshierve también es una práctica que va en relación a estoy eliminando competencias, ¿verdad? Para no aprovechar esos nutrientes que van directo a la planta. Muy bien. Pero en el caso de suelo, el manejo es la fertilización, las enmiendas, el encalado. Entonces, todas estas son manejadas o manipuladas por el hombre para poder tener un, unas proyecciones o tener altos rendimientos. Entonces, ¿qué relación existe entre la conservación de suelos y un agroecosistema? Esa pregunta la hicimos la vez pasada. Entonces, ¿qué era un agroecosistema? ¿Qué es un agroecosistema? Veamos. O bueno, vamos, ¿qué es un ecosistema? Pues El que ha sido modificado por hombres, Master. No. un agroecosistema es que ha sido modificado por el hombre. Sí, pero vamos más allá, quiero una respuesta un poco más completa. ¿Cómo definirían ustedes un ecosistema entonces? Que está modificada por el hombre para obtener alimentos. Entonces un agroecosistema está modificado por el hombre para obtener alimentos. Hagamos más. ¿Qué más? ¿Solo eso? Existe una relación de factores abióticos y bióticos. Ah, ok, entonces ahí sí. El tema es factores abióticos y bióticos, la intervención del hombre para poder manipular o trabajar con estos factores, con el objetivo de producir alimentos o el aprovechamiento de un terreno o un sistema. Entonces tenemos un agroecosistema, que es la combinación con un ecosistema, la alteración antrópica, que es la intervención del hombre, ¿verdad? Factores abióticos y factores bióticos, y buscamos un desarrollo y aprovechamiento agropecuario o agrícola, ¿verdad? Aquí tenemos un poquito de lo que es una organización de los seres vivos, ¿verdad? Teniendo en cuenta que tenemos diferentes ecosistemas, biosfera, que es prácticamente formada por todo. Tenemos ¿cuáles son los diferentes ecosistemas, aparte de la biosfera?
¿Cómo fue que dijo la pregunta? La citósfera. ¿Cuáles son los diferentes ecosistemas, mencionando ya la biosfera? ¿Cuáles son los que siguen? Vamos a ver. Vamos a ver, muchachos, ¿cuáles son? Esto lo vieron en ecología. Por eso es que ecología es requisito. Hidrósfera. ¿Cómo? Hidrósfera. La hidrósfera, muy bien, ese es uno. ¿Cuál otro? La citósfera. ¿Cuál? Citósfera. Litosfera. ¿Cuál es ese? Vamos a ver, ¿alguien más? Está la hidrosfera, que es... ¿Qué representa la hidrosfera? El agua. De Sistema agua, hídrico. correcto, es un ecosistema de agua, acuático. ¿Y hay o no comunidades y organismos en el agua? Sí. Ok, entonces, si yo coloco la hidrosfera, es un ecosistema, reúne comunidades, sí. ¿Es formado por seres abióticos y bióticos? Sí. ¿Hay diferentes poblaciones? Sí. ¿Hay diferentes individuos? Sí. ¿Diferentes especies de estos individuos? Sí. ¿Y en qué lugar viven? Pues depende, ¿verdad? Un ecosistema puede ser de agua dulce, de agua salada, ¿verdad? Entonces ya es el agua. ¿Cuál sería entonces el que nosotros estudiamos? Ecosistema terrestre. Muy bien. ¿Y cómo le llaman al ecosistema terrestre? ¿Cómo se le llama? Litósfera. Litosfera. Muy bien, la litosfera. Y dentro de esta litosfera pregunto, ¿este ecosistema está formado por seres bióticos y abióticos? Sí, Master. Dentro de esta interacción de estos factores, se forman diferentes comunidades de organismos. Sí. Hay diferentes poblaciones de organismos. Sí. Entonces, También, Master. es importante reconocer que la litosfera es un ecosistema. Y hacer un ecosistema se vuelve un agroecosistema porque el ser humano aprovecha y puede cambiar o manipular ciertas características o propiedades de este entorno. Entonces, dentro de eso, pues, viene la parte de la agroecología. Entonces, ustedes se preguntarán, pues, porque es que la clase es de conservación de suelos y que tiene que ver agroecosistema con agroecología. Y en realidad es la sombría. Yo no puedo hablar de conservación de suelos si no tenemos conocimiento de ciertas dimensiones. No podemos entender por qué protejo el suelo o qué condiciones o qué puntos objetivos debo tomar para la conservación de suelo. Por ejemplo, dentro de la agroecología existen diferentes dimensiones, tanto social como ecológica. Dentro de la conservación de suelos o dentro del ciclo de la conservación de suelos existen puntos o factores sociales y también existen factores ecológicos. ¿Por qué? Bueno, primero,
la protección de suelo, ¿verdad? Es el objetivo. Estrategias y técnicas entra en la parte de capacitación y aplicación de conocimiento técnico. ¿Cómo administrar los recursos? Puede ser la parte ecológica. El beneficio social y desarrollo va a entrar en la parte social. Entonces, la agroecología es un concepto, ¿verdad? Una ciencia que si bien hay una clase en otras carreras, que yo creería que esta clase debería estar también en la carrera, pero necesita entender un poco de cómo esto lo adapta a la conservación de suelos. Pero entonces, yo les mencionaba, hablábamos de agricultura conservacionista, hay gente que le llama conservación de suelos, hay gente que le llama agroecología o suelos agroecológicos, y en realidad tiene el mismo concepto. Tiene objetivo de proteger el suelo, de aplicar técnicas, de manejar los recursos, de tener beneficios y cuidar el medio ambiente. Entonces, la próxima tarea es la siguiente. Para el otro lunes, no, ¿cuándo es el feriado morazánico? La otra semana. Creo que empieza el 9 de octubre, no sé. Feriado nosotros. Bien. Entonces voy a dejarlo para... Vamos a dejar para este jueves, entonces. Para el jueves que damos la visita de las prácticas, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer para este jueves? ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos somos ahorita en clase? Máster, para el viernes quedamos. ¿Para el viernes? Ah, ok, Sí. para el viernes. Bueno, entonces nos vamos a ver este viernes. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a reunir a las 8, vamos a dar la bienvenida, tal vez algún espacio de avisos, si es que existen. Y ahorita yo veo que somos 14. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En cada dimensión hay 6. Entonces, pueden repetir 2 estudiantes. Si no me equivoco. Entonces, por ejemplo, Alice, si quiere escoger de la agroecología la dimensión ecológica. Entonces, usted de la dimensión ecológica va a escoger un tema. Voy a escoger ecología de suelos. Entonces, va a ser una presentación de 5 minutos, una exposición de 5 minutos. Pongámosle, vamos a ponerle 7 minutos. Pero tiene que haber un mínimo de exposición, no es que vas a poner 2 minutos. Yo voy a poner la rúbrica en la plataforma, no se preocupe. Entonces, Alice, ¿qué va a hacer? Alice va a hacer una presentación en PowerPoint presentando la ecología de suelos, obviamente a partir de la dimensión agroecológica, pero Alice le va a buscar el enfoque de conservación de suelos. Si bien, obviamente, ecología de suelos habla de suelos, pero todos los temas que van a escoger tienen que tener un enfoque. Entonces, por ejemplo, bueno, la ecología de suelos se define como tal y tal y tal. Obviamente, cada presentación tiene una introducción, un objetivo. Mi objetivo de la presentación es este y este y este. Entonces, paso al tema. La ecología de suelos se define como esto y esto y esto. Un ejemplo de la ecología de suelos es esto y esto. ¿Qué importancia tiene dentro de la conservación de suelos? Ok, entonces aquí vengo. Y esa es la parte que quiero que ustedes la razonen y la analicen y la expongan. Si Darren dice, yo quiero hablar en servicios ecosistémicos de la agroecología. Ok, bueno, buen día, mi nombre es Darren Halo, yo voy a hablar esto. El objetivo de esta presentación es dar un énfasis del tema de los servicios ecosistémicos en la conservación de suelos, o una relación o un vínculo. Entonces defino qué son los servicios ecosistémicos, ese es un tema bastante interesante, y hablo de qué papel tiene la conservación de suelos en los servicios ecosistémicos. ¿Tendrá un vínculo? ¿Estará relacionado? Por ejemplo, en la conservación de suelos, si los suelos no se protegen o si los suelos no cumplen con el ciclo de la conservación de suelos, los servicios ecosistémicos se pueden ver afectados, por lo cual, ¿me doy a entender, jóvenes?
Sí, Master. Sí, Master. Yo solo tengo una consulta. Ok. ¿Usted dará los temas o uno los elige? De esos No, que están ahí. usted elija. Yo quiero que ustedes elijan el tema, que ustedes son casi somos colegas, entonces yo no estoy asignando tareitas de temas, no, yo quiero que usted coja el tema. Entonces, al que le parezca, obviamente no van a repetir 7 o ni 3, tendrían que repetir un mismo tema. Si alguno de ustedes no ya lo tengo yo, pues va a tener que ceder. Alguno de los dos va a tener que ceder. Y no quiero que, es que fíjense que es que yo escogí este, pero no me preocupa ni me interesa eso. Yo quiero que ustedes cojan el tema y si no tiene, si otra persona lo agarró, entonces escoge otro. Una sugerencia que yo les podría dar es que, por ejemplo, ustedes en el grupo que tenemos de WhatsApp pueden escribir, escojo servicios ecosistémicos, y se identifica, ¿verdad? Y así pues por orden lo podemos detener, ¿verdad? Por quién lo escribió primero. Igual yo voy a escribir disculpen que mi perro es un poco vicioso. Igual yo voy a poner la rúbrica, dar las instrucciones de cómo van a ser las exposiciones, ¿verdad? No recuerdo cuánto tiempo puedo darles. Sin embargo, la práctica es la siguiente, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero que practiquemos? Primero es practicar exposiciones, ¿verdad? Practicar cómo ustedes se presentan, cómo ustedes manejan un tema ante una audiencia. Segundo es que qué manejo del tema tienen, ¿verdad? ¿Cómo manejan el tema? Si entendieron el tema que fue asignado para la búsqueda y la investigación, ¿verdad? En el caso de estos temas, vaya, por ejemplo, ahí dice conversión-transición. Tiene que ser relacionado. Vaya, por ejemplo, la conversión, no me van a salir con la conversión del dólar o la conversión del empira a dólar. No, nada que ver. Es la conversión-transición. ¿Qué es conversión-transición? Y entonces, usted lo va a buscar y puede escribirme, fíjense que es que no le entiendo esta conversación. Entonces hacemos una cita, obviamente por virtual, y nos llamamos o por WhatsApp si usted cree disponible, aunque si es mucha información nos vamos a tener que llamar. Pero yo voy a dar consultas, claro, con mucho gusto, siempre y cuando pues estén dentro de los horarios. Podemos hacer consultas, pero no pueden ser como, ya hice mi trabajo, revísemelo. No, porque voy a revisarlo cuando todos los trabajos, yo no voy a evaluar, yo le puedo orientar, yo le puedo auxiliar, no, fíjese que esto no, esto así no tiene nada que ver. Entonces, mire este ya va más relacionado a ese tema. Entonces ahora busque más información. Lo otro es que las presentaciones deben tener citas bibliográficas, deben citar el trabajo que ustedes estén investigando, ¿verdad? Pesquisando. ¿Por qué? Porque es una normativa, es algo importante identificar que el trabajo no lo estoy robando, no me estoy atribuyendo que ese trabajo es mío. Tengo que darle el crédito a ese investigador que me dio esa información para poder exponer en mi clase. Yo siempre voy a escribir eso en la rúbrica, pero de forma, ya podrían comenzar, ya pueden escoger un tema. En el caso de la dimensión sociocultural política es similar y la voy a relacionar con el suelo y qué vínculo, qué importancia tiene esta dimensión en la conservación de suelos. Entonces, por ejemplo, si escojo yo que movimientos sociales, entonces voy a definir los movimientos sociales. Yo sugeriría que siempre busquen temas bastante relacionados con el país. Podríamos dar ejemplo, bueno, los movimientos sociales se fundaron o son creados por esto. Normalmente son sus fundadores o sus participantes son Existen grupos de movimientos sociales que tienen como objetivo la protección de recursos naturales. Y entonces, ¿qué relación tendrá ¿por qué ese movimiento social tiene un impacto
o tiene una consecuencia, no sé. Eso es lo que yo quiero que ustedes, obviamente, definamos el concepto, pero después hago un vínculo, hago una relación con la conservación de suelos. ¿Qué papel tiene esto en la conservación de suelos? Recuerden que este primer parcial es bastante filosófico, es bastante teórico. Es entender que la conservación de suelo va más allá de solamente ver el suelo, porque el suelo lo vamos a ver y vamos a entenderlo. Y también lo han entendido en de suelos 1 y suelos 2. Ahora quiero saber por qué es tan importante protegerlo, porque no solamente es porque se degrada, es porque tiene un impacto en una cadena, y aquí está, en unas dimensiones que puedan afectar, pueden romper el sistema. Si yo no cuido el suelo, puedo afectar, puede haber un hecho catastrófico a nivel mundial, que ya está existiendo. ¿Verdad? Entonces, la idea es esa, pues vamos a escoger un tema y pues lo vamos a exponer. Este primer parcial va a ser un poco lento, ¿verdad? Porque pues tenemos tanto feriado, pero quiero que después del feriado vengan con ganas porque quiero que tengamos clase como todos los días, ¿sí? Lunes, martes y miércoles, pero que avancemos. Y si no, y si podemos avanzar en terminar lo más rápido posible para poner el primer parcial. Entonces, esto es como hay que ponernos rápido, porque es bastante teórico. Y tal vez el otro, entonces, este viernes va a ser esa presentaciones, ¿verdad? Esas exposiciones. Después de la semana esta morazánica, quisiera que los que vamos a estar en la Ceiba nos reunamos para hacer la primera práctica. Yo les voy a dar con tiempo la lista de materiales para que nos reunamos. Si podemos hacer más prácticas en ese mismo día en el CURLA, qué mejor cosa. Entonces, vamos a ver. ¿Tienen alguna pregunta? Solo con eso de las prácticas más, pero ya aclaró. Gracias. Okay. Bien, entonces en la agroecología es prácticamente un enfoque en los sistemas alimentarios de agricultura y el desarrollo se basa en una amplia variedad de tecnologías, prácticas e innovaciones, incluyendo el conocimiento local y tradicional, así como la ciencia moderna. Entonces, dentro de esta agroecología existen nuevas alternativas, que estábamos hablando de nuevas tecnologías, nuevas estrategias, de forma que estas nuevas alternativas puedan ser diversificar los cultivos. Necesito salir del concepto del monocultivo, sino que necesito cambiar esta idea, necesito que alguien mencionó la vez pasada la rotación de cultivos o sistemas en policultivos. ¿Qué importancia tenía esto? Atrae la biodiversidad, atrae diferentes insectos, muchas veces pueden ser controladores biológicos para ciertas plagas, mejora el aporte de nutrientes dependiendo del cultivo, ¿verdad? Que vaya a combinar, rompe ciclos de plagas, entonces tiene un concepto bastante bueno. ¿Tiene un enfoque ambientalista? Sí, tiene un enfoque ambientalista porque al rotar cultivos, al diversificar o al tener una parcela de multi o policultivos, rompo ciclos, evito utilizar productos, entonces trato un poco de ser amigable. Y pienso en las futuras generaciones haciendo un enfoque social. ¿Qué relación tiene con el suelo? Bueno, pues que la conservación del suelo busca alternativas que protejan el suelo, que tengan un enfoque ambientalista y obviamente si el suelo se mantiene, tengo que pensar en las futuras generaciones. Bien. ¿Quién o qué papel, qué actor principal debe estar presente en debe estar presente dentro del concepto de la conservación de suelos? Pues la materia orgánica. La materia orgánica es aquel indicador de calidad que me va a mostrar cómo está el suelo o cómo va en su crecimiento y desarrollo. Esta obviamente, pues, según las definiciones, procede tanto en la descomposición de seres vivos que mueren sobre ella como la actividad biológica
de los organismos vivos que contiene. O sea que materia orgánica no solo es hablar del producto humus como tal, sino que también cómo hay ciertos microorganismos vivos que interactúan dentro de esta capa de suelo. Podemos hablar de lombrices, insectos de todo tipo, microorganismos. La descomposición de estos restos y residuos metabólicos da origen a lo que se denomina humus. O sea, no solamente el ácido húmico y el ácido fúlvico, sino que todo el concepto de la actividad dinámica ayudan a que exista un producto final. Y se puede decir que es un indicador biológico para evaluar la calidad en los suelos. Tenemos aquí este organigrama, materia orgánica de suelo, ¿verdad? Materia orgánica viva. Dentro de la materia orgánica viva tenemos biomasa macro y microbiana, ¿verdad? Y tenemos las raíces de las plantas. Cuando hablamos de biomasa macro y microbiana, estamos hablando en biomasa en cuerpos de organismos, en poblaciones y comunidades. Entonces, que los puedo no necesariamente contabilizar, pero puedo evaluar porcentaje de población, cuánto abarca esta cantidad de microorganismos. Y las raíces de las plantas, ¿verdad? Que tienen un papel fundamental, ¿verdad? En relación a los exudados, ¿verdad? A qué papel tienen no solamente en la absorción de nutrientes, sino que muchas veces ese pequeño ecosistema o ese pequeño espacio de raíces también es un, por así decirlo, es un hábitat de microorganismos, atentos sean hongos, ¿verdad? Bacterias, que ayudan en ese proceso de descomposición, ¿verdad? Entonces, en presencia de agua y dependiendo de la raíz, ¿verdad? Pero el papel que tienen los pelos, ¿verdad? Los pelos radiculares. En el caso de la materia orgánica no viva, estamos hablando de una parte donde ha sufrido por completo, por así decirlo, el proceso de descomposición, del cual no puedo identificar cuáles son los residuos o cuáles son los organismos que han estado, son parte de, y tenemos la materia orgánica lábil o fresca, que puedo identificar de cierta manera qué es, pero que está también en un proceso bastante adelantado de descomposición. Finalmente, dentro de esta tenemos las sustancias orgánicas no húmicas, en el caso de la humina, y las sustancias húmicas, que son ácido fúlvico y ácido húmico. Bien, en el caso de los suelos agrícolas, ¿verdad? Se entiende como un medio de desarrollo de la agricultura. Desde esta perspectiva, se valoran determinados aspectos del mismo, aspectos relativos a condiciones de productividad que se derivan de la fertilidad del mismo. Entonces ahora, bueno, vamos a entrar en esto mañana entonces. Entonces, entendiendo el concepto de filosofía de suelo, ciclo de la conservación, dimensiones agroecológicas, entonces entiendo la importancia del suelo y la importancia de cuando aplique estrategias, técnicas y obras de conservación. ¿Por qué lo voy a hacer? Bueno, porque dentro de los objetivos de la clase o los objetivos de la conservación es reducir o minimizar las pérdidas de suelo. Y las pérdidas de suelo muchas veces se ven relacionadas a la degradación de suelo. Entonces vamos a ver degradación de suelo mañana. Escojan los temas, escríbanlos si quieren en el grupo, ustedes sabrán, y yo en estos días voy a subir la rúbrica. Tengo entendido que dejé la tarea de mapa conceptual, ¿verdad? Para el día de hoy, si no me equivoco. Entonces espero que lo hayan hecho, ¿verdad? Y así yo podré revisar y ustedes tengan su nota. Si no hay ninguna pregunta,
o si Master, tienen yo tengo una alguna pregunta, es el momento. Diga. Con referente a la práctica, sería el viernes, de que los que estamos aquí en Ceiba podamos ir. Pues por lo que me dice José y que todos se pusieron de acuerdo es el viernes. No sé los demás. Sí, Máster, por mí está bien. es que en la forma 03 aparece que es el viernes. Sí, yo les entiendo, pero independientemente de lo que salga ahí, es que nosotros vamos a poner de acuerdo. Si ustedes quieren otro día y les parece mejor, recuerden que la práctica no es algo hacer semanalmente, esto es algo que nos vamos a planificar y lo vamos a hacer a título personal. Es algo obligado, yo no los puedo dar porque está dentro de las opciones. De forma irónica dice que tenemos que tener práctica, pero no vamos a estar conectados 3 horas. Práctica. La idea es que se hagan actividades o yo deje tareas o algo para que ustedes las realicen. O ver alguna o reunirnos para alguna institución. Entonces, si a ustedes les parece el viernes, por mí no hay ningún problema. Yo ese día pues nos planificamos y nos vemos el viernes ahí en el Curla y nos organizamos y sabemos qué prácticas vamos a ir a realizar y también qué materiales. Yo no tengo problema. Quiero que ustedes se pongan de acuerdo y digan, mire, ingeniero, si va a haber una próxima práctica, yo diría que si puede ser el jueves. Y yo les digo jueves o viernes porque es el día que yo, entre comillas, es más libre en relación a mis clases teóricas. No les puedo decir lunes, martes porque es pesado, no solamente tengo que tener clases, sino que tengo otra actividad. Pero ya jueves y viernes, pues ya avancé bastante en la semana, puedo darme esa opción de que nos reunamos. Pero depende de ustedes. Si a ustedes les parece el viernes, no hay ningún problema, nos vemos el viernes. Si ustedes dicen no, pero aunque se miren, aunque digan la forma 03 el viernes, nos podemos. Por ejemplo, yo el periodo pasado tenía horario de una clase, no sé a qué horas la pusieron, y al final nos pusimos de acuerdo todos y dimos la clase en otro horario. Esto queda interno, pues, a eso me refiero, ¿me entienden? Estos cambios que van a hacer son internos, pero si son internos, se aceptan de forma interna y después no hay quejas. No, es que yo iba el viernes porque ahí decía, pero me lo... No, pues si nadie, con que uno no pueda, se queda para el día viernes, al final de cuentas. Pero si todos están de acuerdo, no hay ningún problema. Máster, otra pregunta. Esta exposición que estamos escogiendo los temas hoy queda para el viernes también. Para este viernes sí. Pero es que este viernes no es la práctica, o sea, vamos a utilizar el tiempo de la práctica para reunirnos de forma virtual. El día que haga la práctica, yo les voy a avisar, así como hoy lunes les voy a decir, muchachos, esta semana es el viernes de la práctica. Para la práctica vamos a necesitar estos materiales. Entonces, voy a avisar con 5 días de anticipación y ustedes se ponen de acuerdo. Este viernes, que de esta semana, vamos a reunir de forma virtual todos para las exposiciones. Y vamos a exponer todos, todo el día hasta que terminemos las exposiciones. Este viernes. Ya para la práctica va a ser después del feriado morazánico. Es el feriado morazánico. Máster, y para los que estamos retirados de la Ceiba, ¿cómo vamos a recibir la práctica? Bien, para los que están retirados. No escucha, Máster. Que para los que no estén en la ciudad, yo voy a subir videos o algún manual o algún trabajo textual para que lo lean. Ustedes van a hacer la actividad o alguna tarea. Lo voy a tener en cuenta, voy a evaluarlo de cierta manera, qué es lo que me están escribiendo y obviamente yo voy a consultar si hubo dudas o preguntas. Si no entendieron, pues entonces puedo tomar un espacio de la clase para
explicar lo que se hizo en la práctica. Eso es lo que más podemos hacer porque no hay otra forma. Recuerde que igual no es algo obligatorio de los que estén en la ceiba también que se reúnan, ¿verdad? O que nos reunamos. Si usted no puede o no quiere, yo no lo puedo obligar. Y tampoco eso que está dentro del puntaje, no lo puedo poner, porque el material fijo para la práctica que va a ser evaluado va a estar en la plataforma. Lo correcto es que lo veamos y lo hagamos en el campo, pero lo que podríamos hacer también es que ustedes hagan videos y me los manden el link para yo poder verlos en el YouTube, ¿verdad? Pero eso puede hacer a criterio de ustedes. Pues por mí, qué mejor cosa, pues, pero siempre existen contratiempos, entonces no los puedo obligar, como que tiene que ser así, porque no puedo. Entonces, yo quiero dejarlo bastante abierto esto, pues, como que yo voy a subir video, vean este video, hagamos un ensayo, o explíqueme de forma breve, o haga una exposición, qué sé yo, voy a poner de algún método para que usted lo haga. Pero de que lo que ustedes van a ver o van a leer el mismo tema que yo voy a hacer con ellos, es el mismo, sí. Ellos van a tener el mismo tema textual, nada más que ustedes no se van a poder reunir con ellos. Eso es. Es la diferencia. Y también de buenas noticias, no sé cómo van a estar ustedes el otro año, pero es muy probable que ya el otro año volvamos a clase. Así que yo les sugiero a todos que por favor vayan a su centro de vacunación y vayan a aplicarse su dosis, porque no los van a dejar ingresar si no se están vacunados. Así que si están vacunados, excelente. Si no, pues piénselo bien porque no van a dejar ingresar. Y está casi un hecho de que esas son normativas para el reingreso. Entonces, tómelo en cuenta. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien, entonces nos vamos a ver mañana a la misma hora. Vamos a ver degradación de suelos. Y cualquier cosa, pues me pueden escribir, cualquier duda. Estoy atento. Si no hay más preguntas, pues nos vamos a ver mañana. Listo, Master. Listo, que les vaya bien. Feliz día. Master. Buen día. Gracias. Buen día a todos. Dígame, Master. Buen día. Buen día, Master. Buen día a todos.